somos los ciudadanos, somos los ciudadanos, perdón, me sacó listo. Somos los ciudadanos que somos seleccionados para adelantar esta tarea. Las elecciones son el proceso ciudadano más grande que tienen las sociedades. No hay otro proceso que sea así. Somos nosotros mismos eligiendo nuestras autoridades y adelantando todo el proceso. Eh, otros actores que están siempre presentes y que es muy importante que los tengan, que sepan qué pueden hacer y en qué eventos pueden acudir ante ellos. La policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y también la personería. No está, pero la personería es importante en estos comicios. Y hay otros que son observadores nacionales e internacionales, como la MOE, la OEA, los testigos electorales que hacen parte de cada agrupación política y finalmente los votantes que van a las urnas a expresar su voluntad. Esto tiene tres etapas, muy importante que tengan esas tres etapas y que no descuiden ninguna. De 7 a 8 es la instalación de la mesa de votación, es el momento en el que los jurados deben llegar a acreditarse a la mesa, es el momento en el que el material electoral es entregado a cada mesa, eh, y por eso es tan importante que estén en este momento. Los jurados deben ser los que están asignados a esa mesa, no puede haber suplantación en los jurados. Eso es lo primero que tienen que ver los testigos, que efectivamente los 6 jurados de esa mesa estén presentes. Si alguno no se presentó, se debe instalar en la mesa uno de los jurados remanentes que haya para ese puesto, debidamente acreditado. Lo otro, ver que todo el material electoral esté sellado, que no venga manipulado por ninguna razón, que no venga premarcado, que no venga rayado y que las urnas estén totalmente vacías. Eso se hace de 7 a 8. Vigilar que los jurados efectivamente lleguen, se acrediten y que sean los que dicen ser. Dos, vigilar todo el material electoral, que no venga marcado, que no venga manipulado por ninguna razón. Y tres, que las urnas vengan desocupadas. De 8 a 4 todo el desarrollo de las votaciones. Aquí se puede hacer, dependiendo de la organización, del tiempo, también de los recursos que tengan, pueden especializar este trabajo. Lo importante es que el testigo esté durante toda la jornada, por eso les digo que proyecten tenerles agua, refrigerio o lo que consideren para que el testigo por ninguna razón tenga la necesidad de salir del puesto, porque en esos momentos es en los que se puede dar algún tipo de fraude. Entonces es muy importante que estén ahí ustedes todo el tiempo. Los testigos. ¿Qué deben vigilar en este momento? Está más desarrollado ahorita, ya se los muestro etapa por etapa, pero deben vigilar que la mesa nunca quede sola, sin jurados, que siempre haya mínimo dos, que es lo que dice la ley. De los 6 debe haber dos, que los votantes puedan acudir a las urnas de forma libre, que no haya nadie que les esté indicando cómo votar, que no se esté haciendo proselitismo dentro de los puestos de votación. Ya los vemos, lo que les digo, ya lo vemos más desarrollado adelante. Y finalmente, de 4 a 11, que es el cierre de la mesa y el escrutinio de mesa o preconteo. En este momento es cuando los testigos más alerta deben estar, deben ver que todos los votos sean contados y consignados en el E14, ver que las urnas queden vaciadas, que no haya una variación aritmética, que lo que está consignado en el E11 sea lo mismo que está en el E14 y finalmente les envíe las fotos. Yo les decía ahorita que las 8 a las 4 ustedes pueden tecnificarlo tanto como puedan crecer o sientan que pueden crecer en términos de recursos económicos y humanos y demás, porque en este proceso no solo pueden hacer la vigilancia del proceso electoral, sino que además pueden tener un monitoreo de su flujo de votación. Pueden poner fuera del puesto un coordinador que conozca muy bien el barrio, la vereda, donde esté ubicado el puesto y ese coordinador pueda estar llevando un registro. La familia tal, que es clave acá, ya vino y vinieron los 5, vinieron los 10, y van llevando ustedes su propio registro de cómo está acudiendo su votación a las urnas. De esa forma, ustedes pueden comenzar a ponerles unos filtros o unos periodos en los que deben registrar
ese tipo de información. Puede ser a las 10, a las 12, a las 2, y de esa forma ustedes pueden saber cómo está acudiendo la gente o sus votantes a las urnas. Entonces ustedes pueden decir, este puesto es clave, pero el coordinador del puesto les dice, mire, acá no ha venido el líder, no ha venido el presidente de junta, bueno, con quien tengan la relación ahí, entonces ustedes pueden prender la alerta y ustedes mismos llamar a ver qué pasó, si es que tuvo algún problema en la familia o que llame el coordinador político, y así pueden no solo vigilar o blindar los votos que tengan en urna, sino también asegurarse que sus votantes acudan a la urna. Es muy, muy importante. Es vital que entiendan que es la voluntad de las personas salir a votar, y eso implica que es un domingo, que tienen que transportar a los niños, que no los pueden dejar con nadie, que los adultos mayores también los deben transportar las familias, que pueden estar pensando más en la salida del fin de semana, en el almuerzo del domingo. Movilizar el voto, ustedes lo saben mejor que nadie, es un tema bastante complicado. Y si ustedes lo pueden monitorear, el flujo de asistencia de los votantes a la urna, les va a ser mucho más fácil que no se sorprendan y que digan, en este puesto yo esperaba 100 y llegaron 2. Pueden prender esas alertas tempranas. Continuemos. Acá era lo que les decía. Vamos a hablar de forma mucho más detallada de estas tres etapas. Entonces, primero, lo que hacen los testigos, observar que los jurados de votación estén presentes en servicio de la mesa donde fueron asignados, lo que les decía, un registro adecuado, que lleguen los 6, y falta alguno que se nombre el remanente, eh, pero que queden los 6 consignados en la mesa. Segundo, en ningún momento de la jornada electoral puede haber menos de 2 jurados en la mesa. Nunca. Los jurados es usual que se dividan de los 6, 3 en la mañana y 3 en la tarde, salen a la hora del almuerzo. Eso es usual, eso lo hacen, pero nunca en la mesa debe haber menos de 2 jurados. Lo que les decía, que revisen muy bien que el kit electoral entregado por la registraduría corresponda a la mesa. Todo el material electoral viene con el número de mesa y el puesto. Debe ser el de esa mesa y el de ese puesto. Los testigos, con mucho respeto, con mucho cuidado, pueden pedir la información de todo eso y no les puede ser negada. Lo único que no pueden hacer los testigos es interferir en el proceso de elección, pero pedir información lo pueden hacer. No pueden hablarle a los votantes, no pueden mostrar que están interfiriendo de alguna forma, pero sí pueden pedir toda la información. Observar que los kits electorales estén completos. Lo que les decía también, observar que la urna esté vacía y que esté sellada con el formulario E9. Ahí, pues me imagino, o supongo que varios de ustedes ya están familiarizados con estos formularios, que también de los que vamos a ir hablando, pero si no, vayan anotando. Entonces, el E9 es el que sella la urna antes de llegar a la mesa. El E11 es en el que se consignan todas las personas que pueden acudir a dicha mesa. Entonces, nadie que no esté en ese E11 puede votar en esa mesa. Otra cosa que deben hacer, observar que diferentes documentos, los jurados de votación, diligencien en la debida oportunidad los de mesa respectiva, lo que les decía, E9 y E11. Eh, Observar que los formularios E11 se encuentren sin premarcaciones, es decir, que nadie ya haya firmado que acudió a la mesa a las 7 de la mañana, eh, ni que ya puso la huella, ni nada de ese tipo de cosas, para no obstruir o suplantar la votación de nadie. Observar que los jurados lean en voz alta la advertencia sobre el procedimiento para la entrega de las tarjetas electorales. Observar que las votaciones inicien a las 8 en punto deben estar abriendo los jurados las urnas, el puesto debe estar funcionando a las 8, y lo que les digo, mucho énfasis, ninguna mesa debe tener menos de 2 jurados sentados. O recuerden eso, siempre que vean una mesa con un jurado o vacía, deben acudir de inmediato a la policía y a las autoridades que estén en el puesto. Eh, es vital que los testigos estén debidamente acreditados, para que no vayan a tener inconvenientes, para que los dejen entrar al puesto de votación y a la mesa. Hay una especie de truco
o una actividad que es legítima y que pueden ustedes implementar, y es hacer uso de los testigos remanentes. Así como hay jurados remanentes para reemplazar a algún jurado que no asista, hay también testigos remanentes. El testigo normal, usual, dice en la acreditación, dice puesto y mesa al que esté asignado. El testigo remanente dice el puesto al que está asignado, pero la mesa, el lugar de la mesa sale en blanco. Eso quiere decir que puede cubrir cualquier mesa. Entonces, ustedes pueden usar los testigos remanentes para un par de actividades. Una, que cubran más de una mesa. Si ustedes tienen un puesto muy importante y son de 30 mesas, pero solo consiguieron 10 testigos, los pueden nombrar como remanentes de tal forma que cada uno cubra 3 meses. No es lo ideal, pero se puede optimizar el recurso de esa forma. Y entonces el testigo va a vigilar las 3 mesas y va a tomar la foto de los 13 y 14. Esa es una de las cosas que pueden hacer. Otra de las cosas que pueden hacer es, si tienen el mismo ejemplo, el puesto con 30 mesas y tienen efectivamente los 30 testigos, pueden nombrar uno, dos o tres remanentes, de tal forma que uno de esos remanentes pueda cubrir a algún testigo que se enferme o que no alcance a llegar o lo que le ocurra, pero pongan al coordinador de ese puesto como testigo remanente, de tal forma que él pueda ser el que tiene el contacto, el control de todos los testigos que están adentro del puesto. Si algún testigo tiene alguna inquietud, que ese testigo remanente, que es el coordinador, sea el más hábil, el que más entrenaron y le pueda dar respuesta a ese testigo. Aquí, de nuevo, ustedes pueden crecer tanto como sus recursos económicos y humanos se los permitan. Pueden montar un PMU y que a ese PMU, un puesto de mando unificado, lo montan ustedes con algún abogado que sepa del tema electoral, que sea amigo de la campaña, que esté pendiente durante la jornada y que sean los coordinadores de puesto los que puedan llamar a ese abogado o a esos abogados en caso de alguna duda de cómo actuar en una eventualidad en el puesto. Eso lo pueden ir proyectando, vayan viendo la estrategia que van a tener para este día. Es una estrategia propia, particular. Las campañas en todos los niveles la tienen y también he visto, he sido testigo, cuando las campañas no lo tienen y se dan cuenta que están perdiendo por 1, 2, 3 votos y que eso se puede recuperar en el preconteo y en el escrutinio si se hace en forma debida. Ahí salen a correr, a buscar testigos, a buscar abogados y en ese proceso ya de última hora, pues eso es oferta y demanda. La oferta va a ser mucho más costosa, se va a valorizar. Entonces, cuando ustedes salgan a correr a buscar un abogado a las 8 de la noche, les va a costar muchísimo más que si lo tienen desde ya hablándolo, convenciéndolo, convocándolo a que se sume a la causa y les pueda hacer el acompañamiento. Entonces, vayan proyectando todo ese tipo de cosas. No descuiden el día electoral. En las urnas se deciden muchas decisiones. Hay un caso muy sonado, muy conocido, que es el del partido político Mira. Ellos, gracias a ese trabajo juicioso que lograron hacer del seguimiento y del blindaje electoral, lograron demostrar que sí tenían los votos para lograr las curules en el Senado. Duraron 3 años dando esa pelea legal. Al final, el Consejo de Estado se lo reconoció y todo eso es debido al juicio que tuvo el partido político Mira en este proceso. Ellos son muy juiciosos, son famosos y reconocidos entre todos los partidos por el blindaje electoral que logran. Sigamos. Aquí les decía, estos son los formularios para que se vayan ustedes familiarizando. El E9 es el sello de la urna, es lo que la tiene cerrada. El E10, la lista de sufragantes que tiene asignada cada mes. El E11 es el acta de instalación y registro de los votantes. Ese es el que nosotros como votantes firmamos una vez hemos depositado nuestro voto. El E14 es el acta de escrutinio de mesa, es decir, donde se depositan todos los votos, donde se hace el registro numérico de todos los votos y se hace la suma de los votos que tuvo la mesa. Acá es muy importante. Si en el E11 dice que acudieron 100 votantes,
100 votantes pusieron su firma. En el E14, la suma que se haga de todos los candidatos debe sumar 100 votos. Si hay una variación entre el E14 y el E11, hay alguna inconsistencia en lo que acaba de pasar y eso da pie a que se haga algún tipo de reclamación. Ya vamos a ver, podemos también a través del instituto hacerles llegar un formato de reclamación para que ustedes lo conozcan y se lo puedan repartir a sus testigos. Muy importante, esas reclamaciones tienen que tener trazabilidad, es decir, esas reclamaciones deben ser incluidas en las bolsas en las arcas triclaves en donde se depositan los votos. Esas reclamaciones deben ir a custodia, igual que lo hacen los votos, porque en el momento en el que esas arcas o esas bolsas se deciden abrir por jueces de la República, ellos deben resolver esa reclamación que hizo el testigo en la mesa. Entonces, es muy importante que haya esa trazabilidad de todo el proceso del blindaje electoral. La L17, que es la constancia de entrega de documentos electorales, L18, constancia de presentación de servicio como jurado. La mesa también hay sobres para depositar todo el material electoral sobrante, que además debe ser, pues se debe romper antes de comenzar el escrutinio de mesa o preconteo. Están las tarjetas electorales, siempre hay un número igual de tarjetas electorales, a veces un poquito más de los votantes que van a acudir. Entonces, si la mesa tiene 400 votantes, debe haber 400 o un poco más de tarjetas electorales. Pero si acuden 100 votantes, los otros 300 restantes se deben romper antes de comenzar el preconteo o escrutinio de mesa. Están los certificados electorales, que es lo que nos dan una vez depositamos nuestro voto, los adhesivos de votos no marcados, que es cuando el ciudadano deposita su voto sin haber tomado ninguna decisión, sin haber eh, puesto la X o cualquier seña o símbolo sobre alguno de los candidatos de su elección. Entonces, esos votos deben ir en urna, no se pueden romper, no se pueden eliminar, pero se les pone un adhesivo que dice voto no marcado. Adicional, los huelleros, los lápices, los resaltadores, que es lo que usan los jurados para, para llenar todos los formularios anteriores. Y en el cubículo, pues generalmente hay un esfero que es el que usamos los votantes cuando acudimos a estos procesos. Sigamos. Situaciones a considerar. También es muy importante que acá es ya la utilidad que tienen nuestros testigos. Ver que los kits, muy importante, y acá está resumido, lo podemos hacer llegar a través del instituto, les digo, pueden tomarle un pantallazo si quieren, lo que quieran. Verificar que los kits no estén abiertos antes de las 8, deben llegar intactos al puesto de votación y a la mesa, no deben haber sido manipulados. Urnas preñadas o embarazadas, es decir, urnas que ya vienen con votos dentro de, dentro de ellas y con un tipo de decisión por algún candidato. Que esto también son votaciones, y esto también lo deben tener en cuenta, son las votaciones previas. No, nadie debe votar antes de las 8 de la mañana, no debe haber, los jurados no deben permitir este tipo de actividades o actuaciones. De 8 a 4, es decir, el cubrimiento de toda la jornada electoral. Lo primero que pasa es que los jurados de votación ejercen su derecho al voto presentando la cédula. Acá algo que me gusta hacer mucha claridad porque parece obvio, pero muchas veces he visto que las campañas lo pasan por delante, y es que el testigo que ustedes asignen a la mesa debe ser en la mesa en la que ejerza el voto. No pongan el testigo a votar en una mesa y a cubrir otra, porque van a tener tiempos muertos de ese testigo en el desplazamiento, y ese testigo también les va a decir, candidato o candidata, deme los recursos para llegar de este puesto a este otro, porque yo voto acá y usted me puso a cuidar esto. Entonces, así pueden asegurar los votos de esos testigos y pueden asegurar que no van a tener una dispersión de recursos o un gasto innecesario de recursos. Si logran poner 100, 200, 300, 400 testigos,
Eso quiere decir que ustedes van a tener 400 votos a las 8 en punto. Esos testigos deben votar enseguida, voten los jurados. Votar por ustedes, por supuesto. Hay que tener gente cercana, que no sean infiltrados y que ustedes hayan podido capacitar en debida forma. Siguiente, el jurado de votación solicita la cédula bueno, la tarjeta OCRE. Este es en el caso de San Andrés. Esto solo aplica en San Andrés. Siguiente, el jurado de votación y los ciudadanos siguen el protocolo debido para votar. Entonces comienzan a hacer la fila, a entregar la cédula, acudir al cubículo y después depositar su voto. Muy importante que los testigos vean que efectivamente se le entregan solo las tarjetas electorales que son, no que le entreguen dos de gobernación o dos de alcaldía, porque ahí es donde se pueden comenzar a hacer prácticas que se conocen como el carrusel de votación. El testigo, el votante que se le entregan dos, que generalmente es complicidad con los jurados, deposita un voto en urna por su candidato y el otro en blanco lo saca. Ese en blanco que lo saca se lo entrega a alguna persona fuera del puesto, esa persona lo marca por el candidato que es y se lo entregan al siguiente votante que va a entrar al puesto ya marcado. Ese votante lo guarda, recibe su tarjeta electoral normal, va al cubículo, hace que firma, hace que lo tacha y que toma la decisión, pero en realidad lo que hace es dejar en blanco ese que le acaban de entregar y depositar en urna el que le entregó antes de la persona que está fuera del puesto, por eso se llama un carrusel. Y entonces cada votante va sacando la tarjeta electoral en blanco y va depositando la tarjeta ya marcada que le entregaron fuera del puesto antes de entrar. Todo ese tipo de cosas deben estarlas vigilando los testigos. Solo una tarjeta electoral por cada una de las elecciones que se va a hacer. Uno de gobernación, uno de alcaldía y demás. Las votaciones deben ocurrir libremente y en secreto. Nadie debe acercarse a los cubículos. Es conocido por todos que Colombia tiene una historia de violencia. Aquí en muchas ocasiones los colombianos en algunas zonas no han podido ejercer su voto de forma libre. Va alguna persona armada y se para al lado del cubículo y entonces así aseguran que todas las elecciones o todos los votos sean por la persona que ellos les están diciendo. Eso es un delito que se llama constreñimiento electoral. Entonces, los testigos deben velar porque cada persona que asiste al cubículo lo haga de forma libre y que pueda ejercer su derecho al voto de forma secreta. Lo que les decía, muy importante recalcarlo, la mesa de votación funciona con al menos dos jurados, no puede funcionar con menos de dos. Ahí deben acudir a las autoridades en donde se queden uno o cero jurados. Las tarjetas electorales se deben entregar sin marcar por algún partido o candidato, deben estar totalmente en blanco. Eh, las tarjetas electorales por ningún motivo deben salir del recinto de votación. El único tránsito que deben hacer es entre la mesa cuando se le entrega al jurado, el testigo camina uno o dos pasos hacia el cubículo, toma su decisión y se devuelve a la mesa. No debe moverse más el material electoral. Los testigos pueden estar pendientes de eso y acudir de nuevo a la policía, fiscalía, demás, a decir que ha estado habiendo un movimiento irregular del material electoral. Dentro del puesto no debe haber propaganda de ningún tipo. Ustedes pueden identificar a sus testigos, les pueden poner a todos una camiseta blanca, una camiseta, pero no debe tener ningún tipo de proselitismo. Evítense problemas para que la policía no esté sacando a sus testigos y que sus testigos estén muy pendientes que no haya proselitismo dentro del puesto. Los jurados tampoco deben hacer ninguna intervención en la votación, ni acompañar a los votantes, ni nada. Ellos simplemente reciben la cédula, revisan que esté consignado en el E10 y en el E11, le entregan las tarjetas electorales y tampoco deben manipular el voto. El votante debe, él, por sus propios medios, consignar su voto en la urna. Nadie lo debe ayudar, asistir, como cuando uno va al cajero y todas las advertencias que le hacen los bancos. Las tarjetas electorales deben marcarse con el espero que está en el cubículo, que no vayan a poner esperos de los que se les puede borrar la tinta y demás, que hemos oído en ocasiones que
Se hace esto, entonces comienzan a borrarle los votos a los candidatos, los mismos jurados en el momento del preconteo. Mm, En el puesto o en la mesa solo debe haber personas autorizadas, que son los que ya vimos, los del organismo electoral, las autoridades y los de vigilancia nacional e internacional y el votante, nadie más. Nadie más debe estar en el puesto. Y el jurado debe permitir las elecciones libres hasta las 4 de la tarde. A las 4 en punto se debe cerrar, no importa si hay fila o no. Sigamos. Ah, relaciones con el protocolo para votar. Entonces, llegada del ciudadano, esto es el ciclo de lo que debe pasar para que se ejerza el voto de forma adecuada. Llega el ciudadano y se verifica su identidad, se busca y se resalta en el formulario E10. Este ciclo también tómenle un pantallazo o lo que quieran, anótenlo, porque esto es lo que tiene que vigilar el testigo que se deba hacer de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Resaltar esa persona en el E10, se debe diligenciar el E11, registrar los datos y el orden de votación, y ahí es donde firmamos. Los jurados deben firmar la tarjeta electoral que se le está entregando al votante. Eh, Se debe marcar y doblar el voto, la tarjeta electoral por parte del votante dentro del cubículo. Se le debe mostrar al jurado la firma del voto, no la intención. Eso es clave. Nadie debe ver la intención del voto. El voto debe ser totalmente secreto. El jurado autoriza depositar la tarjeta electoral, es decir, cuando corren el papel que tienen para tapar el huequito de la urna, ahí lo corren, se deposita el voto cuando el jurado lo apruebe, pero en ese momento no debe haber otro tipo de manipulación, no se debe meter nada, el jurado no debe meter nada, simplemente corre el papel, se deposita el voto y vuelve y la cierra. Y ahí hace la devolución de los documentos y la entrega del certificado electoral, que es el que nos sirve también para otros beneficios y descuentos y demás en trámites ante el Estado de universidades. Siguiente, sigamos acá. Situaciones a considerar. Sí, listo, ya salió todo. Situaciones a considerar en el desarrollo de las elecciones. Otro pantallazo acá si quiere. El voto se debe ejercer libre y sin presiones. Acá estamos resumiendo lo que ya hemos hablado. No debe haber acompañantes. Muchos de ustedes tienen la duda o seguramente ahorita me van a preguntar que cómo hacen con los adultos mayores. Los adultos mayores sí tienen permitido el ingreso de un acompañante, pero si ustedes tienen una base electoral en este grupo poblacional, entonces tengan previsto varios ayudantes o asistentes que puedan acompañar a los adultos mayores al cubículo y que no vaya a ser un motivo que les genere sospecha y que vaya a tener algún tipo de inicio hacia la campaña de ustedes, sino que efectivamente sea una persona que asiste y acompaña a los adultos mayores que no puedan caminar bien para entrar o demás, pero entonces tengan previsto un número importante si alguien se equivoca, se puede solicitar una nueva tarjeta y la anterior se debe invalidar. Es muy importante que si alguien dice que me equivoqué, la anterior en la que se equivocó se convierta en una tarjeta electoral inservible para que no pueda ser interpretado como un voto en algún momento. Digamos. Esto ya es al cierre de la mesa, en lo que se conoce como el escrutinio de mesa o preconteo. Entonces, otro pantallazo acá para que puedan enviarle a sus testigos, coordinadores y a la persona que va a estar coordinando todo el día de lo primero que se debe hacer es la destrucción del material sobrante e inservible, todas las tarjetas electorales, certificados que no hayan sido usados. Dos, depositar el material sobrante e inservible en el sobre respectivo
y entregar al funcionario electoral. Todo ese material se destruye, se guarda y se entrega a la autoridad electoral. Se totaliza los votos que aparezcan en el E11, lo que ya les decía. Ahí es donde queda consignado cuántas personas se acercaron a la urna. Si dicen 100, es un número que debe ser consistente en todo el resto del proceso. Se hace una lectura en voz alta, es muy importante. Todos los jurados deben hacer lectura en voz alta de todo el proceso de escrutinio. Acá deben leer el total de sufragantes, es decir, deben cantar, no se conoce como cantar la mesa. Entonces dicen, aquí votaron, en la mesa tal, del puesto tal, votaron 100 personas. Y los jurados proceden a firmar el E11. Después se hace la apertura de la mesa, es decir, ya sabemos de la urna, ya sabemos que hay 100 votantes, los jurados ya afirmaron que hay 100 votantes, ahí sí se procede al preconteo o escrutinio de mesa, se abre en la urna, se cuentan los votos en voz alta, tengan muy en cuenta que estas elecciones tienen un nivel de complejidad por lo que son tantas elecciones al tiempo, gobernadores, alcaldías, diputados, concejales y jales. Es distinto a cuando se hace por Congreso o cuando se hace solo por presidencia. En esas votaciones es mucho más fácil este proceso. Acá es mucho más complicado, pero entonces se debe hacer, abrir la urna, se separan los votos por circunscripción y después sí se pasa al preconteo. Mucho cuidado que en el momento de seleccionar si este va para gobernación y este para alcaldía y que hagan esa división sobre la mesa, que no haya nadie manipulando los votos, que no los vaya a tocar ni a rayar por ningún motivo, porque si se le hace una raya que impida que los jurados puedan saber efectivamente la voluntad del votante, esos votos van a ser anulados y hacerle un rayón a una hoja de papel. En ese momento, en ese desorden, es muy fácil y el daño que pueden hacer es muy grande. Entonces, mucho ojo con eso. Se diligencia el E14, una vez se lee, se cuentan los votos y se ve que coincida con el E11, se diligencia, ahí nuevamente debe totalizar, de los 100, entonces 20 deben ser portal, 50 portal y 30 portal, y ahí dan los 100. La suma de esos tres votaciones da 100. Siempre debe dar lo mismo que está consignado en el 11. Es muy importante que te lleven la traza de eso. Finalmente, se hace nuevamente la lectura de los resultados en voz alta. Si hay algún tipo de inconsistencia, este es el momento en el que los testigos deben actuar y presentar las reclamaciones. Esas reclamaciones deben ser resueltas por los jurados. Si no hay reclamación, simplemente se llenan los E14, se firman. Los testigos en ese momento deben tomar la foto del E14 y los E14 de los tres. Recuerden que hay uno de claveros, uno de testigos y uno de transmisión. Entonces, esos tres deben quedar exactamente, deben ser copia idéntica uno del otro, los tienen que poner los tres sobre la mesa y en ese momento es que los testigos le toman la foto a los tres. Tienen diferentes funciones cada uno de estos. El de transmisión es el que se lleva la autoridad electoral para comenzar a hacer esos boletines que nosotros vemos en los medios, en radio y en televisión, se hacen con esa transmisión. Se hace por escaneo, que es lo que podemos consultar nosotros en horas de la tarde en la página de la registraduría y vemos los C14 de las mesas que queramos y se hace otra transmisión que se llama por eco. Eso es un proceso interno, pues ustedes no deben preocuparse tanto porque ahí ya no participan ninguna agrupación política, pero para que lo conozcan, hay una persona en el centro cercano a o donde se hizo la votación y está llamando a la otra persona que está encargada de la consolidación de los votos. Entonces se llama con eco porque entonces dice candidato A sacó 10 votos, digo yo que estoy en el puesto. Al otro lado, el que está haciendo la consolidación y la tabulación de los votos me debe contestar candidato A, 10 votos. Y así toda la votación por eco, para que se minimice el error, como ese teléfono roto del que jugábamos en el colegio, que puede pasar, que se minimice eso. El de testigos, que es el que se hace en plan puntilla, que es el que generalmente se pega en un corcho, y el de claveros, que es el que se va, que por ley es el que tiene cadena de custodia, que es el que se va a las urnas, a las arcas de claveros,
esos votos son los que después van a contar los jueces de la República en las comisiones escrutadoras. A, este, a estas arcas de claveros, esos tienen, como les digo, una custodia, es decir, deben ser llevados del puesto de votación al sitio donde se haya designado por la autoridad local para que reposen esos votos y en donde se vayan a hacer las comisiones escrutadoras. En ese tránsito, los testigos también pueden acompañar, pueden irse en una moto o en un carro, detrás del carro que esté llevando los votos del puesto hacia el lugar donde vayan a reposar y después vayan a ser leídos por los jueces de la República. Ustedes también pueden acompañar, no interferir, hagan de cuenta que están siguiendo una ambulancia, no se le atraviesan, no interfieren, no torpedean el proceso, pero van haciendo un acompañamiento y vigilancia. El carro en ningún momento debe parar, pues por ningún motivo distinto a que esté en un semáforo, en una esquina o cosas de tránsito usuales. No debe parar y mucho menos la gente que está dentro del carro se debe bajar, no debe haber intercambio de bolsas. Ahí es donde se da el chocorazo, el cambiazo y todas esas prácticas que, que han sido usuales en nuestra democracia. Entonces, todo eso se puede vigilar. Dos, estas son las facultades que tienen. Entonces, los testigos pueden usar dispositivos electrónicos para hacer videos y fotos solo después de las 4 de la tarde. Durante la jornada electoral de 8 a 4, ningún testigo puede hacer uso de un dispositivo electrónico. Si necesita llamar, debe salirse y ahí es la coordinación que hace es el testigo remanente que les digo del puesto, porque pues todos tenemos algún tema familiar o alguna cosa de urgencia que debamos resolver. Entonces, si ese testigo se sale por alguna de esas necesidades personales o particulares, es un momento en el que la mesa va a quedar descubierta y se puede aprovechar para interferir en las elecciones. Entonces el coordinador puede, como testigo remanente, entrar y cubrirlo mientras va al baño, mientras hace la llamada o cualquier tipo de eventualidad. Por eso les digo, tengan cubierto eso, hagan de cuenta que es como una pirámide, un multinivel, y así van desarrollando el equipo y la estrategia de ese día. Eh, si se presenta alguna reclamación, use el formato. Es recomendable que ustedes elaboren el formato de reclamación y se lo entreguen en el kit, hagan un kit y se lo entreguen a todos los testigos para que los testigos puedan interponer estas reclamaciones de forma fácil, ágil e inmediata, que no tenga que ponerse a redactar todo en el papel ellos ahí a mano alzada y demás, porque van a perder tiempo de redacción. Mm, verifiquen que los datos de los C14 sean diligenciados en los tres ejemplares y coincida la información, ya habíamos hablado de esto. Verifique que los jurados diligencien de forma correcta el total de votantes en el formulario E11 y E14, lo que les digo de todo debe ser consecuente. Del E10 al E11 y del E11 al E14 y después la tabulación del E14, todo debe ser consecuente. Verifique que los sobres de material sobrante e inservible de claveros queden embalados y sellados correctamente. Lo que les digo, ese material que que se ha destruido, que se ha empacado, también tiene unos sellos y eso debe quedar debidamente hecho para evitar que ese material pueda ser usado después en alguna forma indebida de modificar las elecciones. Verifique que los jurados en primera medida destruyen todo el material sobrante, ya lo vimos también. Ingrese al puesto antes, es vital, los testigos, lo que les digo, puede que tengan alguna eventualidad o que está haciendo mucho calor y salió a tomarse algo, pero antes de las 3:30 debe estar el testigo en el puesto para que después no vaya a tener problemas en el ingreso. Después de las 4 de la tarde puede tomar fotos y videos de todo el proceso. Puede y debe, es lo que les da la garantía a ustedes de su propio equipo sobre la actuación de jurados y demás personas que estén dentro del puesto y la mesa. Acá hay un ejemplo de cómo debe ser diligenciado los E14. Hay tres, claveros, delegados y transmisión, como ya lo vimos, y deben ser copia exacta uno del otro y ver que el candidato 1, el 2, el 3 y el 4, la sumatoria de todos esos votos está bien totalizada en la parte final donde dice total votos de mesa. Y estos votos de mesa, estos 170 que aparecen acá al final, deben coincidir con el E11 y el E10.
en L11 y en L10 debe haber 170 personas. Eso es un poco a grandes rasgos lo que tenía para contarles. Ahora me gustaría oírlos, conocerlos un poco y también proyectarles, a ver, permítanme, dejo de compartir pantalla, y también proyectarles una herramienta vital para ustedes que es la DIVPOL. Podemos hacer acá un ejercicio, dependiendo del tiempo que tengamos, podemos hacer un ejercicio pequeño con algún municipio de alguno de acá que quiera hacerlo, levantamos la mano y les enseño un poco cómo debe ser la gestión de la DIVPOL para que sobre esos datos ustedes puedan ir proyectando la estrategia. Entonces me gustaría oírlos, conocerlos, saber si tienen alguna duda y volvemos sobre ese tema. Muchas gracias. Pueden levantar la mano, escribir en el chat o abrir el micrófono directamente para cualquier duda que tengan sobre todo el tema de las elecciones, los testigos. Veo que Nicolás tiene el micrófono abierto, pero no sé si deseas intervenir. No, qué pena. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que desee profundizar? Qué Si pena, no, buenas noches. adelante. Yo soy Saido Campo, candidata al Consejo Municipal del Calarcá, Quindío, por la lista cerrada del Pacto Histórico. Y pues solamente es como que se me pasaron las dos diapositivas, las dos primeras que tú dijiste que eran muy importantes para sacarle screenshot, a ver si me las puedes mostrar. Y si algo, pues no sé si haya un municipio más pequeño aquí, pero este es de 80.000 habitantes, censo electoral de 63.000, y pues puedo ofrecerlo para que hiciéramos el ejercicio. Chévere, de una. ¿Cuál diapositiva es? ¿Será esta, la de las funciones? Las, Eh, las dos primeras que tú dijiste que eran muy importantes, que eran como unos ciclos, yo creo que sí. Ah, sí, es la 7 y la 8. ah, ok. 7 para que se familiaricen con los formularios y para qué sirve cada uno de los formularios y el material que hay. Sobres, tarjetas electorales, certificados electorales, adhesivos de voto no marcados, huellero, lápiz y resaltadores, para que se puedan familiarizar y sepan cada cosa para qué funciona y se la puedan transmitir. Que son las situaciones a considerar en la instalación de mesa, eso también le pueden tomar pantallazos si quieren. Mm, funciones en el desarrollo de las elecciones de 8 a 4, lo que deben ir haciendo los testigos. Eran esas, ¿cierto? Sí, Listo. A ver si hay más dudas, preguntas. Y si no, hacemos el ejemplo de la Divipol con Calarcá, me dijiste, ¿cierto? sí, Listo. Bueno, entonces les voy a proyectar la Divipol. Muy importante que la conozcan y se familiaricen. Esta es la información de todos los puestos y las mesas que hay en Colombia. Si hacemos acá un conteo rápido, esto nos da que hay 12.918 puestos de votación en todo Colombia. Y acá que hay 119.963 mesas. Esta, este documento les permite comenzar a filtrar y buscar la información que ustedes quieran. Calarcá. Es el Calarcá. Tenemos 16 puestos de votación. Si los tenías claros y mapeados, sí, pero son más de 100 mesas, tengo entendido. sí, entonces en mesas son 191 mesas. ciento Ujú. noventa y uno mesas divididas en 16 puestos de votación. Entonces ahí ya puedes ir sabiendo, y acá dice corregimiento, acá están las direcciones de cada uno de los puestos. Entonces ya puedes saber que necesitas
De entrada, 16 coordinadores, 16 testigos que puedes nombrar como remanentes. Y de acuerdo a la votación que tengas, entonces puede que en el primero, que hay 21 mesas, tienes tu votación más concentrada. Entonces asegurarte que tengas los 21 testigos. Pero en esta, que es el Colegio Antonio Nariño, que es grande, es el más grande, tiene 26, sabes que ahí no hay tanto trabajo, que no es tu fuerte, que se lo tienen otros candidatos. Entonces tú puedes poner un poco menos de testigos. O puede pasar que te estés abriendo el espacio electoral en este sector. Hay personas que se están religiendo al consejo o a asambleas o jales y saben que históricamente acá no han tenido tanta votación, pero que le han trabajado bastante para tener una buena votación. Entonces, saben que este es vital cubrirlo. Este es su mapa. Sobre esto es que deben hacer toda la estrategia del día D y comenzar a proyectar el equipo que tienen que tener, todos los recursos que deben destinar. Hay campañas en las que les dan el refrigerio, que les reconocen el día de trabajo, ese tipo de cosas. Sobre el mapa, ustedes ya pueden comenzar a andar toda la estrategia. ¿Tienen dudas? ¿Todo quedó así de claro? Sí, muchas gracias. Eh, digamos, de pronto es de dónde podemos acceder a estas cifras, a ese documento. Y lo otro sería también preguntar, eh, digamos, con el equipo ya hemos sacado como de los 14 elecciones anteriores, Sí, como dónde está el mayor número de votos para nosotros. Y pues la idea es ahí depositar los esfuerzos, ¿cierto? Hacer como ese de mapa de acuerdo. calor. Excelente. Pero hay una forma más, así más fácil, como nos mostraste esta, de acceder a algún documento o nos toca ir a rebuscar todos los E14. No, no, no. Toda esta información es pública, solo que no siempre es tan conocida y los candidatos no la usan. La de DIPOL la podemos enviar también a través del instituto si así lo ven bien, o ustedes pueden acercarse a la registraduría municipal o especial y solicitarlo y eso se los deben entregar. Lo otro que pueden hacer es pedir los históricos de votación, que también son públicos y también les dan un Excel. Así no tienen que tabular cada uno de los E14, sino que ustedes lo pueden tener ya en Excel y lo pueden filtrar y demás. Hay una forma de poder optimizar la acción que emprendamos desde la campaña, que es usando un Pareto. No sé si lo hayan oído. El Pareto consiste en que con el 20% del esfuerzo, ustedes tienen el 80% del resultado. Ustedes, los que ya han participado y los que le han hecho seguimiento, ven que uno cuando tiene una elección la va teniendo concentrada en unos puntos y ya al final va teniendo varios votos, pero dispersos. En esta mesa 5, 7, pero hay una concentración. Si ustedes se formulan y dan la vueltica fácil de mayor a menor, de forma descendente en la votación, se van a dar cuenta cuáles son esos primeros en los que están teniendo el mayor beneficio electoral y que puede ser con una porción muy pequeña del esfuerzo. Eso se llama Pareto. Lo pueden buscar también en internet. Hay formas de calcularlo y Excel ayuda a hacerlo. Entonces, todo eso de ayudas de información son claves para poder ajustar la campaña y la estrategia para ese día. Muchas gracias. Otra pregunta, creo que es la última. Es que, digamos, a veces la registraduría es compleja para dar algunos documentos. Nosotros ya hemos solicitado esto y ha sido complejo. Como también trabajamos por nichos poblacionales y más en este tipo de elecciones, eh, por ejemplo, yo tengo una candidatura joven y me sirve saber mucho en cuáles mesas votan los jóvenes. Yo quería saber si de pronto se tiene como desagregada esa información también en ese censo o se puede acceder o si hay alguna forma. No, Nosotros identificamos como unos números de cédula que son
los más asociados como a los jóvenes, pero pues entre más fácil tenga una desagregada esa información, menos trabajo le tocaría hacer. Entonces, quería preguntar eso. El censo como tal es un, tiene reserva porque tiene datos sensibles de todos nosotros los colombianos, los ciudadanos. Entonces, el censo no se lo van a entregar a ninguna campaña, nunca. Y últimamente, antes sí concentraban las cédulas nuevas, las concentraban en el puesto censo, se llamaba, que es el puesto más grande, por ejemplo, en Bogotá, que es Corferias. Ese es el puesto censo. Cada mesa en Corferias tiene asignada alrededor de 1.200 votantes, mientras que el resto de las mesas en el resto de Bogotá tiene 400. Lo mismo pasa en otros lugares del país. Pero como los votantes se están asignando al puesto de votación más cercano a donde viven, eso se les pregunta al momento de tramitar la cédula por primera vez, entonces no es que se estén concentrando los jóvenes en unos mismos puestos. Lo que sí puede pasar es que se concentren esos jóvenes en las últimas mesas del puesto. Como vimos ahorita, el puesto más grande tiene 26 mesas, entonces puede que la mesa 25 y 26 tenga el mayor número de jóvenes porque son los últimos que entraron a ese censo electoral. Pero el censo como tal, no. Ahí van otras estrategias que van de la mano de la coordinación política, que es el listado que le dan a los candidatos los líderes, mi listado de mis 10 familiares, estos son los listados de la vereda, el listado del barrio. Con esos listados, ustedes pueden comenzar. El censo electoral debe estar siendo publicado, yo calculo que la otra semana, publicado el aplicativo para la consulta, no toda la información. Entonces pueden poner personas del equipo cédula por cédula a diligenciar el aplicativo y pueden ubicar en dónde vota su electorado. Y también pueden ubicar, el líder les dio un listado de 50, que estos son todos los del barrio, todos los de la vereda. Y resulta que de los 50, solo 20 votan ahí en el municipio. Entonces, también ustedes pueden hacer el control político de esa actividad que están haciendo ustedes con los líderes y con las comunidades y demás. Eso toca un poco más manual, porque lo que les digo, el censo electoral tiene datos sensibles de las personas y por lo tanto es reservado, no es abierto a la consulta pública. ¿Qué De otras una, dudas? muchas gracias. Sí, con todo gusto, ahí. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué otras preguntas quieren hacer? Estamos ya un mes. Ya todos tienen su gerente del día de o su coordinador del día de. Eduardo Lugo, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, 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 señor. Buenas noches. ¿Cómo? A ver, yo tengo pues dos tías, ya pues son adultas mayores, pero en las elecciones pasadas no dejaron entrar a mi prima, o sea, la hija de mi tía mayor, que ya tiene casi 90 años. Esta Sí, vez, señor. cómo, cómo se permite el acceso de los jurados a una persona mayor? ¿Que la persona mayor tiene que solicitarlo o cómo es? No, en el De momento acompañar. del puesto, lo que pasa es que las autoridades pueden estimar en el momento que la persona puede entrar al puesto y a la mesa por sus propios medios. Entonces, así sea un adulto mayor, ellos pueden estimar que puede caminar perfectamente, que tiene su visión bien. Eso lo pueden estimar las autoridades. Sin embargo, si la persona mayor, el adulto mayor, necesita ese acompañamiento, ahí es donde les digo que pueden tener unos abogados que actúen rápidamente ante la autoridad porque no les pueden negar el ingreso con un acompañante si la persona efectivamente lo necesita. Entonces ustedes ahí como campaña deben actuar rápidamente sobre la policía o sobre las personas que estén ahí. Generalmente las personas que ayudan en este proceso son los personeros o las personas de la defensoría. Su función es esa básicamente, hacer esa interlocución entre el ciudadano y la autoridad
en este caso el que le haya impedido el ingreso, que puede ser la policía, pues, acudir a la personería o a la defensoría y ellos les pueden ayudar. Si tienen acceso a un abogado cercano a la campaña que pueda estar durante la jornada acompañándolos, pues muchísimo mejor. ¿Un abogado? Sí, señor, si pueden tenerlo. Si no, acudan a la personería o a la defensoría que están en el puesto. Ah, ya, ya, ya. En ese Sí, día, señor. pues. Sí, ese día. El testigo que ustedes pongan o el mismo votante puede acudir ante la personería o la defensoría y decirle, mire, yo efectivamente, por tal razón, porque no puedo caminar bien, porque no me puedo sostener, porque no veo bien, debo entrar a ejercer mi derecho al voto acompañado de esta persona, que es mi familiar o que es tal persona. Pero Ah, listo. háganlo así, no tienen por qué negarles ese ingreso. Sí, ellas tienen mucha deficiencia en la vista, en realidad. Están en menos de un 50% de la vista. Sí, señor, estaría totalmente justificado que los acompañen a la urna. Ah, perfecto. Está bien, don Felipe. Gracias. Con todo gusto. Había alguien más que había abierto el micrófono, si tienen más preguntas, dudas. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Angélica Peñate de los Córdobas, Córdoba, aspirante al Consejo por el Partido Liberal. Si una persona es analfabeta, aunque sea joven, ¿Aló? ¿puede entrar acompañada? ¿Me escuchó? Sí, ya oí. No, el acompañamiento es generalmente para personas, adultos mayores o personas que tengan algún problema en su movilidad o demás. Pero si es un joven, debe acudir solo a la urna. Si no entiende letras, no entiende nada, porque nunca ha ido a un plantel educativo. Sí, pero en ese caso debe entrar solo. Si es un joven, no podría ser acompañado. Pero en todo caso, podrían exponerlo ahí en el momento, en el puesto, y si la policía o la defensoría lo autorizan, pues estaría bien, pero no, la justificación es adultos mayores o que tengan algún problema de movilidad o algún problema para poder entrar o ver bien, pero no este caso. Tendrían que exponerlo ahí en ese momento a ver la autoridad si lo determina viable. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, yo creo que si no hay. Felipe, en el chat había una pregunta de Carmen que preguntaba que dónde pueden descargar el documento de los puestos de votación. No sé si ya la pudiste resolver. Ah, sí, la Divipol, que era lo que les había contestado ahorita. Ese documento lo pueden solicitar directamente a la registraduría municipal o auxiliar, la que tengan más cercano, o lo que les decía, a través del instituto se los podemos hacer llegar por el medio de comunicación se ha dispuesto para este programa de ocupar la política. Puede ser por los correos o WhatsApp, eso sí lo determinaría el NIM, pero lo podemos hacer y podemos hacer esa difusión. Lo que les digo, es un documento totalmente público. Listo, súper. Entonces no sé si alguien tiene algún otro tipo de pregunta. Acá Leandro envió un link, divipolregistraduría.gov.co. Si alguien más tiene preguntas, si no, pues agradecerles la atención. Espero haberles aportado algo, conocimiento para que puedan afrontar estas elecciones, desearles suerte, que todos tengan muchos éxitos y agradecerle al NIM por este esfuerzo grande que hace por llevar y hacer esta transferencia de conocimiento a todas partes del país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Muchas gracias a ti, por la Felipe. sesión. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Como saben, el día de mañana también vamos a tener otras sesiones sobre campañas disruptivas y también sobre datos por votos, que también es bastante útil. Entonces, también súper invitados a esas sesiones. Gracias a quienes ya llenaron el link de asistencia y quienes no, pues ahí está en el chat. Igual, pues nuevamente, gracias, Felipe. Les vamos a compartir la grabación, las presentaciones por el chat y pues quedamos súper atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener. ¿Listo? Listo.
Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias, Felipe. Feliz Hasta noche para luego. todos. Sí. Chao. Hasta luego, buenas noches, gracias.